Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Hoy se cumple un mes del doble sacudón sísmico que devastó una parte de Caracas y varias localidades del litoral central en Venezuela, una nación ya resquebrajada que hoy está sumida en el duelo y en la desesperanza. 3 minutos pueden parecer poco, pero el 24 de junio se sintieron interminables. En 3 minutos quedó arrasada La Guaira y sufrieron graves daños otras poblaciones costeras de los estados de Vargas y Carabobo y varias zonas de la capital. 30 días después, miles de personas siguen buscando entre los escombros para hallar no solo sus muertos, sino las fuerzas para seguir adelante. Por eso vamos ya a Caracas con nuestra periodista Beatriz Adrián, que ha vivido y acompañado todo este doloroso proceso. Beatriz. Hola, muy buenas tardes, Margarita. Definitivamente es un proceso, como tú bien lo describes, doloroso y largo, porque aunque parezca que pasaron 30 días, no son 30 días. Cada minuto aquí cuenta, porque bajo el sol inclemente las familias hacen túneles, cavan ellas mismas, echan pico y pala para tratar de dar con los cuerpos de sus familiares. Ya sin esperanza de encontrar vida, por supuesto, quieren hacer ese cierre. Sigue siendo una zona de desastre el estado de La Guaira y ya la ayuda internacional comienza a marcharse para dar paso ya no al sonido del mar que se escuchaba allá atrás cuando esto era una linda zona turística. Ya lo que se escucha es el rugir de las máquinas y las plantas eléctricas para tratar de cavar largos túneles y poder sacar la gran cantidad de cuerpos que aún quedan bajo los escombros. Este es el recuento de lo que muchos vivieron y pudieron registrar con sus teléfonos a 30 días del peor desastre que ha vivido Venezuela. Eran las 6:04 de la tarde en Caracas, de una tarde calurosa en día feriado. Jeremías Losher caminaba por la mitad de la calle solitaria. Iba en busca de un helado, cuando empezó a oír ruidos extraños en las puertas metálicas. Y empecé a notar que vibraban, parecía viento, pero no hace viento. Esta es la cosa más rara que he percibido en mi vida. Y bueno, y fue cuando empezaron a todo a temblar y yo tengo pues siempre el teléfono a mano y además con teclas de acceso rápido a la cámara. Y fue cuando, bueno, cliqué y empecé a grabar y bueno, y lo que estáis viendo. Captó sin anticiparlo el durante y el después del potente doblete sísmico. Una secuencia de diversas e incontables situaciones, todas ocurriendo al mismo tiempo. ¡Hay alguien! ¡Grite! ¿Qué pasó? Tengo viendo réplica. Y con cada paso que daba, se adentraba más en la tragedia, tal como Venezuela. Se caía para allá y para acá. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Ay, tiene que haber muerto, Dios mío. A la misma hora en la costa, a 26 kilómetros de Caracas, La Guaira se estremecía. De una forma tan dramática que este video captado por una cámara de seguridad pareciera fabricado. El de la camisa roja soy yo, mi hija de la camisa negra, la otra chica que estaba ahí también. Y realmente estamos vivos de milagro. 190 edificios, en su mayoría torres residenciales, se desplomaron con el remesón en esa turística zona del litoral central, lugar de descanso y veraneo de los caraqueños. Acabó con el edificio. Todo en 3 minutos terroríficos. Ya, Dios mío, ya. Los pescadores lo vieron aterrados desde sus lanchas. Acaba de temblar ahorita, señores. Día de San Juan. El día de San Juan les deja una dolorosa cicatriz en sus vidas y en sus memorias. Mira cómo se mueve todo.
El muy cercano Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía también sucumbió a pedazos. Sufrió daños tan graves que quedó inoperativo en medio de semejante emergencia. El desastre que hay, acabado totalmente. Después se sabría que no fue uno sino dos terremotos, dos potentes sacudones de magnitud 7.1 y 7.5, con epicentros distintos pero cercanos, con solo 39 segundos de tregua entre ellos. Muy largo, muy fuerte. A mí me dio tiempo de buscar chaqueta de mi hija, mi pasaporte, agarrar a mi mamá, bajar los pisos y todavía seguía temblando. Y empezó la carrera contra el tiempo en busca de vida. Mira, aquí hay 3 niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. 3 niños. Vente para acá, papá. La noche cayó pronto y en lo oscuro los sobrevivientes aturdidos buscaban a sus seres queridos. Esto es lo que quedó del edificio donde vivía mi hijo. Pero apenas empezaba la tragedia. Un desfile cruel de vida y de muerte a través de las ruinas de ladrillos y concreto. Están intentando sacarnos. Bajo aquellas toneladas de paredes y de hierros retorcidos, algunos lograron ganarle el pulso a la muerte. De aquel infierno en la tierra surgieron muestras admirables de heroísmo. Saliendo de Omar y mata. De Omar y mata, saliendo. Y de fortaleza. ¿Su nombre? Francisca González. También de humanidad y solidaridad en un país ya herido. Gracias a ser, vamos a decir, delgado, entro por donde muchos no pueden entrar y de ahí me llamaron el topo loco. Pero el paso de las horas ha ido ahogando poco a poco la esperanza y las fuerzas de quienes siguen buscando leales a una especie de pacto de honor. Cuando nosotros llegamos acá había 42 personas sepultadas y ya quedan solo 8. Porque uno, o sea, no se lo cree hasta por fin ver a sus familiares, pues. Y ya en ese momento, pues, uno ver qué se va a hacer. Han pasado 30 lunas y 30 soles. El desastre ha entrado en una nueva fase. Se estima que 18.000 personas quedaron sin techo. Pero mucho más que las casas, habrá que reconstruir las almas. Al no, digamos, tener una visión clara de futuro, al haber perdido todos sus familiares, al haber perdido sus viviendas, sus recursos materiales, al no contar tampoco con una red de apoyo, porque la red de apoyo que existía ya no existe. Ahora es cuando más necesitan ayuda, ahora que la desolación parece haberlo engullido todo. Justamente desolación es lo que parece verse aquí a un mes de la tragedia, pero esas historias que se tejieron desde aquí, desde el epicentro del terremoto, desde el estado de La Guaira, también generaron otras historias, hicieron tambalear a los seres humanos y preguntarse qué viene ahora, la solidaridad, la unión de todos para ayudarse los unos a los otros. De esas historias de esperanza nos habla Álvaro Freddy. El aterrador ruido de las estructuras que cedían ante los sacudones era la realidad de miles de venezolanos que veían inermes cómo el mundo se les venía al piso. Casi a la misma velocidad con que se conocían los videos del desastre, empezaron a publicarse los videos de la esperanza de los primeros sobrevivientes. La señora se encuentra el brazo. ¿Qué es lo que me dice el brazo? No tengo partido, no sé cómo. Aporreado será. También de la angustia de los familiares. Necesito saber de mi hermana. El impresionante video que grabaron Francisco y Diomaris, una pareja que estuvo atrapada 17 horas en las ruinas de su edificio. Bajo los escombros, con mi esposa Diomaris. Y no es posible que nadie nos haya venido a rescatar. Hemos pegado gritos, hemos dado golpes, no estamos tan profundos. No estamos tratando de desesperarnos. El edificio se vino abajo. Y aún sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir.
Creían que no salían de allí y el video era una despedida para sus familiares, pero vivieron para contar el cuento. Francisco se desesperaba y yo me llenaba de calma. Cuando yo lloraba, él me daba aliento. Creo que el haber caído uno al lado del otro nos dio mucha fortaleza y mucha esperanza de que podíamos salir de allí. Entre la incertidumbre también hubo destellos en medio de la tragedia. Barrio La Lucha, sector Urimar, La Guaira. Desde el momento de los terremotos, esta familia se buscaba y frente a nuestra cámara finalmente se dio el feliz reencuentro. Dios nos dio esta y muchas más para seguir adelante. Un bálsamo en medio de tanto dolor. ¿Qué sabían de ellos? No sabíamos nada, hasta los momentos nada. Y hoy, bueno, nos damos cuenta que Dios es grande, pues, y nos dio la oportunidad de volvernos a abrazar como familia. También la vida le sonrió a este hombre que, según quedó registrado en la cámara de seguridad, tuvo los segundos exactos para reaccionar y lograr salir con vida del edificio. Y tener claro que lo que tienes que hacer es irte, eso es muy valioso. Y eso te lo dan los 4 o 5 segundos o incluso 3 segundos que puedas tener para pensar antes del terremoto. Mientras tanto, no muy lejos de allí, otros milagros de la vida se abrían paso entre los escombros. Aquí acabamos de salvar un bebé. No es mentira, mira, aquí hay 3 niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. 3 niños. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Marwi, agarra a los niños, ¿oíste? Entre los hierros retorcidos de un edificio, la imagen de esta mujer se volvió viral las primeras horas. Pedía ayuda en la soledad de las ruinas. Lo mismo hacían Ramón y Eric desde el socavón en que quedó convertido el edificio donde vivían. Aquí hay 3 vivos, aquí está una señora. ¿Se escuchan? Una muchacha. ¿Están hablando? Mano, habla para que te escuchen. ¿Cómo te llamas, hermano? Anthony. ¿El otro? Ramón. ¿Y el otro? Rescatistas informales que salvaron decenas de vidas sin más herramientas que sus propias manos. Pero luego llegaron los refuerzos internacionales, unidades profesionales de búsqueda y rescate. Para muchos, como a Aarón Cantillo, su experticia fue otra luz de esperanza en medio de la tragedia. Yo no soy nadie, soy un simple chico. Estoy presente, es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. Ángeles con modernos micrófonos que escuchan el latido de los sobrevivientes al otro lado de las placas de concreto y cámaras térmicas que les avisan cuando aún hay vida bajo los escombros, incluso de las mascotas, como esta perrita agradecida con su salvador, un rescatista salvadoreño. Nuestro equipo USAR 1 Col, también presente en La Guaira, también hizo lo suyo al rescatar con vida a Moisés, un niño de 11 años. Julio Bojajá, miembro del equipo, narró cómo lograron extraerlo. El objetivo y lo primero que nosotros tenemos como por prioridad, valga la redundancia, es lograr hacer un orificio que nos permita pasar una sonda o una de las cámaras nuestras para poder tener un contacto un poco más cercano a la víctima. Pero quizá la historia más esperanzadora fue la de Hernán Gil, vigilante que estuvo confinado en su garita en el sótano de este centro comercial en La Guaira desde el momento de los sismos. Su caso tuvo en vilo a Venezuela y al mundo porque decenas de rescatistas de por lo menos 8 naciones trabajaron incansablemente para salvarle la vida. Ya estamos intentando ayudarle, ¿oyó? Una vez localizado, los socorristas lograron introducir una manguera para pasarle líquidos vitales y lograr estabilizarlo. Sabíamos que con eso, independiente de lo que podamos demorarnos con el rescate, los equipos médicos nos señalaron que con eso podríamos ganar muchos días. Más de 130 horas duró la operación de rescate hasta que el 2 de julio a las 10 de la mañana, Hernán Gil volvió a ver la luz del día. Una corte internacional de rescatistas le abrió camino hasta la ambulancia. Hernán volvía a nacer y con él la esperanza de todo un pueblo que no se da por vencido en medio de la adversidad. Y encontramos también en medio de los escombros muchos padres que han perdido a sus niños, que quedaron tapiados justamente en el medio del amasijo de hierro y cemento de estos edificios. Son historias devastadoras, pero también hay niños que sobrevivieron y niños que están todos los días
viendo esta destrucción en que quedó su casa, el estado de La Guaira. Uno de ellos es Sebastián Corro, uno que se ha robado el corazón de miles de personas y también de los rescatistas mexicanos. Lo bautizaron como el Topito venezolano. Esta es su historia. Abuelo, toma el casco. Sebastián es un niño de 10 años a quien le tocó vivir el terremoto de cerca. Su propia casa se vio afectada. Abuelo, ve allá. ¿Qué piensas tú de todo esto que pasó aquí en La Guaira? Mal. Esto no debería estar pasando, pero está pasando. ¿En tu casa también pasó? Se cayó una pared de la sala y también parte de la cocina. Desde el día 1 después del terremoto, este pequeño se puso su uniforme de rescatista que tiene desde hace varios años, porque forma parte de la brigada de rescate de su escuela. Ha acumulado una decena de insignias en su chaleco. Estos son reconocimientos que le han dado. Bueno, esta es la bandera de aquí del Estado y esta es la de Venezuela. Este reconocimiento lo dieron en la autopista. Y es que Sebastián aprendió de su padre y de su abuelo. Es nieto de un voluntario de protección civil e hijo de un paramédico. Ellos le han inculcado el valor de protegerse y resguardar lo más valioso, la vida, y de ser solidarios con los demás. Así, ¿ves? En este caso tengo que arroparlo a usted, ¿me entiendes? En este caso tengo que arroparte yo a ti para que no haya cuidarte a ti, ¿me entiendes? En La Guaira, a Sebastián lo conocen como el Topito venezolano, un apodo con el que lo bautizó la Brigada de Rescate Mexicana, y con su uniforme de rescatista va evaluando dónde es más necesaria su ayuda. Las mascotas han sido su foco. Tú desde que creciste estás viendo puros rescatistas y puros protección civil, bomberos y eso. Sí. ¿Sí? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Bombero. ¿Bombero? ¿Por qué? Porque me gusta lo que hacen. Apagan incendios, rescatan un perrito y un gato. Su abuelo lo protege de acercarse a edificaciones en riesgo y siempre está pendiente de cuidar su seguridad. Lo que más desea para su nieto es que forme parte de los bomberos marinos y que siga adelante con sus sueños. Y añade que quisiera poder dejarle algo más para su futuro, una casa mejor. Yo quiero a mi nieto hoy en mejores condiciones. Porque yo tengo 68 años y yo no voy a durar toda la vida. Entonces yo creo que cuando me toque mi turno a mí de irme, bueno, hay que pues me tenga su casa bien, su casa buena, pues una casa digna. Y con choque de manos, este encantador Topito se despidió de nosotros hasta una próxima ocasión. Son 190 edificaciones las que colapsaron totalmente. La mayoría están ubicadas en el estado de La Guaira, pero también la capital venezolana, Caracas, sufrió esta devastación. Allá se encuentra nuestro compañero Saúl Noriega. Saúl, visitaste la zona de desastre donde está uno de los edificios colapsados. ¿Qué has conseguido en ese lugar? Así es, Beatriz. En efecto, estamos en Chacao. En esta localidad fueron 4 los edificios que se desplomaron totalmente. Y esto además generó un total de 68 fallecidos en este municipio mirandino que es vecino de Caracas. Y acá también hemos encontrado distintas historias. Encontramos la historia de la señora Marisol Rojas, una historia de por demás desgarradora, porque es sobreviviente, pero junto a ella, aquel 24 de junio, allá atrás estaba el edificio Obelisco. Ella se encontraba ahí con varios seres queridos, quienes fallecieron en medio de toda esta tragedia, y ella además regresó junto con nosotros, junto con el equipo de Noticias Caracol, hasta esta zona, recordando lo que ha sido para ella este mes. Donde hubo una edificación de 5 pisos, hoy solo queda un terreno y sombras de una tragedia. Marisol Rojas nos acompañó a lo que era el edificio del Obelisco, Chacao, Caracas, que en momentos fue su lugar feliz, pero que hoy es la referencia de donde ella salió viva, pero murieron 2 de sus grandes amigos y los padres de ellos. Bueno, eso fue horrible porque fueron piedras, polvo, metralla, escombros. Yo lo que me agarré fue de este rosario que está aquí. Y lo que le recé a Dios es: si me voy a morir, dame la gracia que sea de un golpe. Y si me vas a dejar, tú sabes que me voy a volver loca si me quedo bajo los escombros. Recuerda que la desesperación de no saber nada de sus amigos las llevó a recorrer parte de la zona. Una inquietud que le pudo comunicar a su papá, aún afectada por los golpes de los escombros, todo esto a través de una nota de voz esa tarde del 24 de junio. Un terremoto
En efecto, estaban muertos, junto con otro grupo de 22 personas que no sobrevivió a la caída de este edificio hace un mes, que aún siente estar viviendo. Hoy es aún hace un mes de esta pesadilla y parece ayer. O sea, hoy me paré que quería salir corriendo, pana, y gritar y no sé, esto es un dolor muy loco. No sé cómo explicarles. Se te va el corazón así, se te desgarra. No solo es el miedo de lo que pasaste, porque eso a lo mejor pasa, sino de la gente que se te quedó y que, chamo, la vida te las quitó. Es una de las 6 sobrevivientes a esta tragedia en este lugar y todavía no entiende muchas cosas. A veces de noche te despiertas llorando. Le he mandado mensajes de texto a mis amigos. Se me ha olvidado que no están. Y les he mandado mensajes de texto y después me acuerdo. Ante la pregunta de cómo ve el futuro, solo tiene claro una decisión. Un día a la vez. No puedo pensar en el futuro porque es que no sé. Yo trato, o sea, yo te digo, yo para La Guaira no bajo más. Solo para el aeropuerto. Yo de verdad La Guaira no quiero. Marisol Rojas es una instructora en artes marciales y siempre dice a recordar a su sensei, quien falleció en esta tragedia a su lado y quien, según dice, le dejó las mejores enseñanzas. Un día a la vez, dice Marisol Rojas, sobreviviente de esta tragedia, que además dice que a La Guaira no vuelve, porque hay que decir que ese día compartió junto con varios amigos en Castialamar, y por decirles de la vida, los terremotos no los pusieron abajo, sino acá en Caracas, donde encontraron este destino final en el caso de sus amigos, y ahora esta tragedia de sobrevivir y sobrellevar la vida sin tener precisamente un futuro claro. Gracias, Saúl, así es. Y una historia también de sobrevivientes es la de Gabriela Cisneros. Ella conversó con Noticias Caracol en vivo y contó cómo logró ella sobrevivir al doble terremoto que se mantuvo durante prácticamente un minuto y que estaba justamente al lado de su pareja, quien no lo logró, así que tuvo que despedirse de él. ¿Qué pasó ese día? Recordemos un poquito lo que pasó ese día. Usted estaba en un piso 10, ¿no? Correcto, sí. Ese día era festivo aquí en Venezuela, por lo que no se trabajaba. Mi esposo estaba en casa, mi bebé también y yo. Y bueno, empezó a temblar durísimo. Realmente, como ya lo sabes, estábamos en un piso 10. No buscamos manera de salir, creo que era casi que imposible. Simplemente nos abrazamos. Y mi esposo lo único que me dijo al principio fue, bueno, Gaby, no puedo creer que nos vamos a morir así, porque realmente no puedo describir lo que se sintió en ese momento. Empezamos a caer y él solamente me decía gracias por todo, te amo mucho. Le decía al bebé también que lo amaba mucho, yo le decía lo mismo. Nosotros quedamos con las piernas afuera y la parte del abdomen hacia arriba enterrado, y yo le dije a mi esposo, yo creo que si me ayudas a patear podemos salir. Y él lo que hizo fue pateó y ya después dejó de respirar, y creo que fue su manera de despedirse. Lo que yo decía, Dios mío, quiero morirme rápido, porque bueno, era muy fuerte, o sea, el dolor que sentías en el cuerpo, todo lo que estaba pasando. Después mi esposo muere, mi bebé estaba empezando a agonizar, hasta que me di cuenta que mi bebé estaba bien, que lo pude colocar como en una zona más segura. Y ahí fue que yo tuve como ganas de seguir viviendo. A mí lo que me salvó fue una escalera. Nosotros vivíamos en un penthouse y la escalera del edificio me cayó, del apartamento de nosotros, me cayó de arriba. Eso fue lo que detuvo todos los escombros. Realmente cuando él me ayudó a patear, él ya no estaba hablando. Me imagino que ya era con sus últimas fuerzas. Lo último que él terminó de hacer fue patear para quitar escombros de encima de mí para yo poder salir. Cuando tú te refieres, Gabriela, que tu esposo fue el soporte, ¿es qué exactamente? Ahí él cayó abajo, el bebé en el medio y yo arriba. Ya. ¿Cómo te das cuenta que tu bebé está bien? Yo no le veía la cara, él tenía la carita enterrada, solamente le veía el abdomen y veía que respiraba. Y lo que pude hacer es, como vi que estaba respirando, con las manos, buscarle la nariz y destapársela. Y poco a poco fui excavando alrededor de la cabeza del niño para poderlo sacar. ¿Cómo han sido estos días y estas semanas? Han sido días muy duros. Creo que hay días mejores que otros. Hay días que son relativamente buenos, que aceptas como lo que pasó y de repente yo tengo una motivación para seguir, que es mi bebé. Creo que hay que seguir a pesar de todo, pues hay que continuar la vida, hay que continuarla.
Creo que esto te enseña a aprender a vivir, a valorar un poquito más los momentos, los instantes, a no aferrarte tanto a las cosas materiales porque, bueno, por todo lo que se trabaja lo puedes perder de la noche a la mañana. Bien, es como decía esta persona, hay que aprender a vivir con lo que se tiene, con este último minuto en el que estás viviendo en el ahora y también ayudar. La ayuda aquí en el estado de La Guaira ha sido solidaria, ha sido abundante y eso hay que rescatarlo y también hasta aquí, hasta este lugar en la mañana de hoy llegó el cardenal de Venezuela, Baltasar Porras, a traer justamente ese mensaje de esperanza, como bien decías, Margarita. Hay que reconstruir no solo edificaciones, sino también las almas. Beatriz, así es, y gracias por ese ejemplo de valentía que nos están dando los venezolanos. 30 días después, según las cifras proporcionadas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, este desastre deja 5.398 muertos, 16.740 heridos y de desaparecidos no hay cifra oficial, pero estimaciones de la ONU que se basan en registros ciudadanos serían entre 40.000 y 50.000 personas que siguen sin ser localizadas. Es sobrecogedor. Los edificios colapsados se estiman en 190 y según las evaluaciones hay 856 edificaciones que resultaron afectadas. Y este es uno de los hechos más trágicos. Hay 23.122 desplazados que están viviendo en 107 refugios o campamentos. El impacto económico se calcula en hasta 37.000 millones de dólares. Esta estimación mide el impacto económico integral de la catástrofe, sumando reconstrucción, pérdidas de producción, gasto público y efectos sobre la economía. El costo de la reconstrucción, según cálculos de la consultora Ecoanalítica, podría ascender a los 20.000 millones de dólares y es difícil establecer o calcular cuánto puede tardar. La campaña Todos por Venezuela sigue sumando solidaridad para apoyar a las familias damnificadas por el doble terremoto. En el Banco de Alimentos de Bogotá está María Juliana Reyes, donde preparan un nuevo envío de insumos básicos. María Juliana, ¿cómo avanza este proceso? Hola, muy buenas tardes. Pues hoy los saludamos desde el 10º camión que va a ser enviado por parte del Banco de Alimentos de Bogotá hacia Venezuela. Estamos precisamente con uno de los encargados de esa logística. Él es Diego Gómez, de aquí del Banco de Alimentos. Cuéntenos un poco cómo hacen. Estamos hablando de cerca de 30 toneladas las que se van a enviar en estos camiones. ¿Cómo hacen para organizar todo esto? Bueno, Juliana, primero que todo agradecer al Batallón de Ingenieros General Antonio Baraya. Nos han estado colaborando muy juiciosos durante esta temporada de emergencia hacia Venezuela. Y claro, hoy estamos organizando nuevamente nuestro camión. Aquí tratamos de aprovechar máximo el volumen de carga que nos puede brindar este carro. Calculamos enviar unas 30 toneladas de ayudas. Hoy va arroz, va productos de aseo, va productos de higiene, van granos, va también a enviar agua, alrededor de unas 3 toneladas de agua, que es muy importante para esta comunidad, pero también estamos enviando colchonetas, colchones, chanclas que se están necesitando y tapabocas. Diego, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero que ustedes vean aquí estos hombres están ayudando precisamente a organizar todo esto. Ya el camión está prácticamente en su 100%. Va a ser enviado entonces en las próximas horas hacia Venezuela. Si ustedes quieren unirse precisamente a esta causa tan solidaria para ayudar a las familias venezolanas, recuerden que lo pueden hacer a través de la página web del Banco de Alimentos, pero también se pueden acercar a estas instalaciones. Hasta aquí pueden llegar con alimentos no perecederos, con colchonetas, con todo lo que ustedes consideren que le puede ayudar a esas familias que más lo necesitan. Este camión ya está a punto de salir a Venezuela y las ayudas continúan, así que la solidaridad tiene que seguir mostrándose aquí para ayudar a todos los hermanos venezolanos. María Juliana, gracias. Esta campaña de ayuda humanitaria para Venezuela ha permitido que el Banco de Alimentos recaude hasta el momento 249 toneladas de ayuda. 9 camiones han sido enviados con un total de 179 toneladas de ayuda humanitaria, pero además 9.900 personas han contribuido con donaciones en efectivo. También a través de la Cruz Roja usted puede hacer su donación para ayudar a los damnificados en Venezuela. Y allí está Héctor Rojas, a quien le preguntamos cómo se puede donar para ayudar a quienes hace un mes lo perdieron todo. Héctor.
Efectivamente nos encontramos aquí en la Cruz Roja Colombiana y mire, cada uno de estos kits que ha comprado la Cruz Roja es con el aporte, con la solidaridad de todos los contribuyentes, de todos los colombianos que una vez vieron y escucharon de la tragedia en Venezuela y después de esta campaña de los medios de comunicación, inmediatamente no dudaron y han comprado, han donado en efectivo, y la Cruz Roja es la que ha comprado todos estos kits. Señor director Francisco Moreno, hablemos justamente de los kits que está comprando la Cruz Roja, porque vemos que son diferentes los elementos. Sí, precisamente para esta etapa de la emergencia en que las familias están en los albergues, estamos llevándole un kit de vajilla, un kit de higiene familiar y un kit de cocina, que es lo que requieren para poder preparar sus alimentos y para poder estar en las condiciones higiénicas necesarias en los albergues en La Guaira. ¿Cuánto dinero han recaudado por parte de esos colombianos de buen corazón? Lo más importante, dar las gracias por esa respuesta y por esa solidaridad. Hemos recaudado 6.100 millones de pesos, producto de la ayuda de todos los colombianos, también de la empresa privada y de muchas organizaciones que se han unido. Director, recordemos por favor la forma en que la gente puede seguir colaborando. ¿Cómo deben hacer? ¿Qué deben hacer? Es muy importante tener en cuenta que la emergencia continúa, que hay muchas necesidades que aún hay que cubrir en temas de logística, de agua y de saneamiento y de salud. Entonces, sus aportes en la página web www.cruzrojacolombiana.org. Perfecto, director, muchísimas gracias. Pues mire, cada peso suma y hoy más que nunca nos siguen necesitando nuestros hermanos venezolanos. Héctor, y también como parte de esta campaña de ayuda humanitaria, la Cruz Roja tiene 53 personas y 6 vehículos desplegados. Ha enviado 14 toneladas de asistencia humanitaria que incluye alimentos, medicinas, elementos de higiene y sobre todo también colchones. Han sido además adquiridos 16.000 kits, 2.400 de los cuales ya fueron enviados. También fueron adquiridas 2.250 vacunas, 700 de ellas ya enviadas a Venezuela. Y mucha atención, se han recaudado 6.163 millones de pesos en donaciones en efectivo. Pero como hemos visto, esto apenas empieza y la atención a los damnificados va a requerir mucha ayuda en el largo plazo. La tierra se movió. En un instante, todo cambió. Familias incompletas, amigos ausentes, recuerdos que duelen. Tranquilo, papi, no te asustes que ya te estamos bien. Venezuela nos llama, ayudar nos acerca. Noticias RCN, Blue Radio, Semana, Caracol Radio, La FM, NTN 24, El Tiempo, El Espectador, La República, Cambio, Olímpica, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV, Canal 1 y Noticias Caracol. Los grandes medios de Colombia se unen para tender un puente de solidaridad y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Todos por Venezuela. 1:08 p.m, pues vamos ahora a la atención en el panorama nacional porque la población civil volvió a sufrir las consecuencias de la guerra en el Cauca. 6 civiles resultaron heridos tras combates en el Tambo, donde los niños de una escuela se quedaron atrapados. Alejandra, en medio de los enfrentamientos, 2 presuntos guerrilleros fueron abatidos por las tropas. El Ministerio de Defensa denunció que disidentes de las FARC se camuflaron en la población para atacar a los uniformados.
Ráfagas de fusil, explosiones y la presencia de helicópteros de combate hacen parte de los enfrentamientos entre el ejército y disidentes de la estructura Carlos Patiño. Un retén ilegal fue el detonante para que se generara una situación que mantiene con temor a la comunidad, que ve cómo los disidentes disparan a los helicópteros muy cerca a las viviendas. Ahí hay otro trapo blanco, Leo. Vaya, ahí está, ya está atrás. Hasta los niños de las escuelas quedaron atrapados. Sus padres con banderas blancas y gritos pedían que los dejaran salir. ¡Somos civiles! ¡Venimos por nuestros hijos! Además de 7 militares heridos, hay 6 civiles lesionados. 5 de ellos aún no han podido ser evacuados. Tenemos hasta este momento 5 personas que se encuentran todavía en el corregimiento de Huisito, que no ha sido posible que los podamos trasladar. Hemos perdido total contacto con la auxiliar de enfermería de la zona, pero seguimos obviamente en seguimiento y muy atentos desde la red hospitalaria aquí en la ciudad de Popayán, así como en el hospital local del municipio. En medio de los combates murieron 2 presuntos guerrilleros. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, denunció que los disidentes están usando prendas civiles, lo que dificulta la labor del ejército. Sabemos que las formas que están utilizando estas estructuras para poderse camuflar sobre la población civil lo están haciendo de esta manera, sin ningún tipo de distintivo, sino que lo están haciendo pues precisamente para poderse entrar en los territorios, poder estar al lado de la población civil. De hecho, muchos utilizan las instituciones educativas, eso no solamente lo hemos visto en el Tambo, sino también en otros territorios. Las ambulancias no pueden salir de la zona. Se hizo el debido reporte, pues como vulneración a la misión médica. El grupo de misión médica del departamento se encuentra obviamente con las alertas necesarias. Esto se documentó con la Cruz Roja Internacional y pues estamos esperando es cómo evolucionan los hechos. A través de un comunicado, el Consejo Municipal del Tambo rechazó el hecho y pide sacar a los civiles de los enfrentamientos. Aunque los combates cesaron, hay miedo en el territorio. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:11 p.m. Desde la medianoche, los productos colombianos que se exportan a Estados Unidos tienen un nuevo arancel impuesto por ese país. Ahora es del 12.5%, un golpe a sectores fundamentales de nuestra economía como las flores y las confecciones. Juan Camilo Merlano, hola. ¿Es posible que la lista de productos colombianos exentos de aranceles se amplíe? Alejandra, sí es posible, pero eso ya dependerá de una negociación que plantee el gobierno electo en Colombia de Abelardo Vélez Perilla junto a autoridades en los Estados Unidos y también siempre y cuando que realicen las modificaciones normativas que está pidiendo la administración Trump en lo que respecta a implementar políticas que prevengan la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que recordemos, sí hay otros países en nuestra región que son competencia de nosotros que lograron conseguir exenciones de productos clave y que hoy esos productos colombianos están en desventaja competitiva. Para el presidente Donald Trump, esta es una cuestión de honor. Nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años. Arancel para él es la palabra más bella del diccionario y su política en ese campo ha pasado por varias modificaciones desde su lanzamiento en abril de 2025. Pero siempre conservando su espíritu, grabar a adversarios y aliados. Sus más recientes aranceles del 10 al 12.5%, que es el que aplica para Colombia, llegan tras una investigación que arrancó en el mes de marzo, motivada en la sección 301 de la Ley de Comercio. Investigación que consiste en el llamado trabajo forzoso. 80 países fueron investigados y a 43 de ellos se les impuso el arancel del 12.5% por no tener políticas robustas para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Si bien las exenciones se mantienen para productos como el petróleo, carbón, café, oro y banano, entre otros, hay productos colombianos que sí se verán golpeados, como las flores y los textiles. En el documento de la Oficina del Representante Comercial hay anexos específicos para países como Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, concediéndoles exención a productos que compiten con los colombianos. Esta nueva ronda arancelaria es el tercer intento del gobierno Trump por tener un arancel global, después del fallo de la Corte Suprema que tumbó su arancel previo del 10%.
Las facultades específicas que utiliza esa administración han cambiado, pero la estrategia comercial se mantiene. En concreto, seguimos imponiendo aranceles y negociando acuerdos para impulsar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial. Otro de los países acusado de no hacer lo suficiente en lo que respecta al trabajo forzoso es China, que ya responde a esta nueva ronda arancelaria. Nos oponemos a cualquier forma de medidas arancelarias unilaterales. Una guerra arancelaria o comercial no beneficia a nadie. De acuerdo al representante comercial de Estados Unidos, se dieron garantías durante la investigación y se recibieron 1.600 comentarios de socios comerciales. Otra muestra de que el presidente Trump está dispuesto a seguir dándole remesones al comercio mundial con su política arancelaria está en un anuncio que hizo hace algunos minutos. Dijo que va a utilizar la misma sección 301 para investigar los robos de Europa, refiriéndose a las multas que han impuesto la Unión Europea en contra de gigantes tecnológicos estadounidenses. La más reciente en contra de la compañía Google. Asegura el presidente Trump que Europa pagará un precio alto por multar a compañías estadounidenses. Catalina. Juan Camilo, gracias. El anuncio del presidente Donald Trump. Y es que la entrada en vigencia de este nuevo arancel de Estados Unidos para productos colombianos tiene en alerta a cientos de empresas que exportan a ese país. Además, hay críticas al gobierno por no adoptar las medidas que se habían pedido para evitar que llegáramos a esta situación. Pues hablamos con varios de los sectores afectados. Esta fue la carta que envió la ministra de Comercio Diana Marcela Morales al director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, el pasado 22 de junio, pidiéndole que a más tardar el 6 de julio expidiera la reglamentación necesaria para evitar el ingreso a Colombia de bienes producidos en otros países con el uso de trabajo forzoso. No obstante, un mes después, esa medida no fue expedida pese a esa petición, acciones que también esperaban los gremios que exportan a Estados Unidos. Efectivamente faltó que se pudiera llevar acciones contundentes que permitiera mostrar la buena voluntad por parte del gobierno saliente de que sí querían implementar trazabilidad para poder detectar ese trabajo forzoso. Lastimosamente, entiendo que la DIAN no presentó ni firmó lo que se estaba solicitando. Gremios como Analdex y la Cámara Colombiana de la Confección hablaron de las implicaciones que tendrá este arancel del 12.5% en la economía del país. Nosotros exportamos alrededor, números gruesos, 15.000 millones. Esto impactaría en 5.000 millones. Es decir, significaría que tendríamos que pagar aranceles adicionales a lo que veníamos pagando por 125 millones de dólares. Un arancel de esta magnitud golpea la competitividad del sector textil confección frente a países con mejores condiciones arancelarias, y esto puede traducirse en menos pedidos y en una presión sobre los márgenes y el riesgo para el empleo del sector. Frente a lo que viene en los próximos meses, los gremios esperan que la siguiente administración logre un diálogo con el gobierno de Estados Unidos para desmontar este nuevo arancel. Ayer tuvimos una reunión con el vicepresidente José Manuel Restrepo y en la conversación me comunicó que este tema lo habían hablado en su visita con los Estados Unidos y lo que les dijeron es: vamos a imponer el arancel de 12.5, pero una vez ustedes entran al gobierno, iniciamos una negociación con Colombia para ver cómo llevamos esto a cero. Azocapitales advirtió que los efectos de este arancel se sentirán más en Bogotá y la Sabana, Medellín y Barranquilla. Por eso le piden al gobierno nacional adoptar medidas inmediatas para reducir el impacto sobre la economía. Colombia exporta cientos de productos diferentes a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Una tercera parte de lo que vendemos a ese país se verá afectado con este nuevo arancel. Por eso nos enlazamos con Henry González para que usted nos cuente, Henrycito, cómo está el panorama ante esta nueva realidad comercial. Alejandra, sí señora, miremos primero la cifra global de exportaciones de Colombia al mundo. Entre enero y mayo de este año, esas exportaciones sumaron 23.587 millones de dólares. Solamente a Estados Unidos en ese mismo periodo hemos exportado 6.907 millones de pesos, con un aumento este año de 13,3% con respecto a igual periodo del año pasado.
Estados Unidos entonces es el destino de prácticamente el 30% de las exportaciones colombianas. Ahora bien, el nuevo arancel de 12,5% no afectará a todos los productos que le vendemos a Estados Unidos. Se salvan, por ejemplo, el café, petróleo y derivados, piedras preciosas, oro, banano, frutas frescas, aguacate, azúcares, maquinaria y productos farmacéuticos. ¿Cuáles sí se verán afectados? Los siguientes especialmente: prendas de vestir, de lo cual exportamos anualmente 238 millones de dólares, productos de confitería 103 millones de dólares, chocolates 72 millones de dólares, perfumería 31 millones de dólares, aceite de palma 215 millones de dólares y productos de panadería y pastelería 58 millones de dólares. El más afectado definitivamente será el sector floricultor. A Estados Unidos le vendemos 300.000 toneladas anuales de flores. Eso suma en valor 2.000 millones de dólares exportados solo a ese país. Y esto entonces, con el nuevo arancel, significará que el sector tendrá que pagar un impuesto de entrada a ese país de 250 millones de dólares. Este sector además ha venido afectado por la caída del dólar, por el costo mayor de los fletes, por el costo mayor del pago de nómina y por otros problemas. Por eso hablamos con la presidenta de Azocolflores, la doctora Laura Valdivieso. Dentro de los productos afectados, es importante decirlo, el gran peso lo llevan las flores. El 33% más o menos de los productos afectados son flores colombianas. Estados Unidos representa el 80% de nuestras exportaciones totales al mundo, es nuestro principal mercado y por supuesto un cambio de reglas de juego y de condiciones de acceso a nuestro principal mercado tiene un impacto importante en la industria. Si uno mira desde la perspectiva estadounidense, el 60% de las flores que importa Estados Unidos vienen de Colombia. Somos su principal proveedor. Esto no se trata de cifras de exportación, se trata del impacto social y económico que hay en el país, en Colombia, detrás de estas exportaciones. Este es un sector altamente exportador, el 97% de lo que producimos nosotros lo exportamos y son 240.000 empleos que dependen de este sector. De esos son 150.000 directos, 60% mujeres, la gran mayoría madres cabeza de hogar. La vía está dada, sabemos cuál es el camino. Hay que tomar medidas para prohibir las importaciones con trabajo forzoso. Y confiamos en que el nuevo gobierno va a adelantar las gestiones, como ya lo hizo la semana pasada con su contraparte en Estados Unidos, en el gobierno, que son los encargados de tomar estas decisiones, pero también tomará las medidas muy rápidamente para preservar la competitividad de los sectores exportadores colombianos ante nuestro principal mercado. Esta nueva realidad arancelaria no afecta solo a Colombia, son más de 60 países que se ven perjudicados. Sin embargo, Colombia, con este arancel de 12,5%, ahora va a perder un poco más de competitividad frente a países que también le venden a Estados Unidos de nuestra región, como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, pero también de otras regiones, especialmente de Asia, como Bangladesh, Camboya, India, Indonesia y Malasia. 1:21 p.m. En otras noticias económicas, los cambios que se anunciaron en Ecopetrol en las últimas horas plantean para los expertos grandes retos en lo que denominan la reactivación del sector de hidrocarburos. Pero, ¿qué viene con la salida de Ricardo Roa de la presidencia de la compañía? Pues buscamos respuestas. Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, tuvo un viraje en su manejo. Bastó con una extensa reunión para que cambiara su junta directiva y se anunciara la salida de su cuestionado presidente Ricardo Roa. En una conversación por WhatsApp, el presidente Ricardo Roa le confirmó a Noticias Caracol que deja la presidencia de la estatal petrolera el próximo 30 de julio. Tras mutuo acuerdo, se terminará su vínculo laboral con la empresa, pocos días después de terminada su licencia no remunerada. Por ahora, en la presidencia quedará como suplente Juan Carlos Hurtado. Por otra parte, de la junta directiva sale su presidenta Ángela María Robledo el próximo 31 de julio, tras renunciar junto a Tatiana Roa, dos funcionarias cercanas al petrismo. A la presidencia de la junta llega el exministro Luis Felipe Henao y a la vicepresidencia Hildebrando Vélez. Estos son movimientos transitorios que no van a generar confianza hasta tanto el presidente designado no nombre el presidente ya en funciones de Ecopetrol. Pero, ¿cómo está hoy la productividad de la empresa?
En el primer semestre de 2023, Ecopetrol reportó utilidades por 9.7 billones de pesos. En el mismo periodo de 2024, 7.3 billones. En 2025, 4.9 billones. Y este semestre de 2026, 2.9 billones. Unas utilidades cayendo, unas reservas cayendo. Hemos perdido la oportunidad de vender a muy buenos precios. No hay suficiente crudo para exportar. Son cifras para darles la vuelta, para recomponerlas, la gran tarea que tiene la nueva administración de Ecopetrol. La designación de un nuevo presidente y otros cambios en la Junta, aseguran expertos, tiene grandes retos, especialmente en el cambio de políticas de la empresa, que van a enfrentar, por ejemplo, la reactivación de exploración y explotación de hidrocarburos en el próximo gobierno. Próxima administración de Ecopetrol tiene unos retos enormes. ¿Cuál va a ser el rol de Ecopetrol en la esperada o en lo que se espera que sean las nuevas rondas de contratación de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia? ¿Cuál va a ser el rol de Ecopetrol también desde el punto de vista de la garantía en materia de aprovisionamiento de gas? Para los expertos, una de las pocas cosas por resaltar de la administración saliente es el desarrollo de proyectos en transición energética. Esto sin alcanzar lo propuesto al inicio del cuatrienio Petro. Y a propósito de Ecopetrol, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en Medellín quién será el próximo integrante de la junta directiva de esta empresa. El anuncio lo hizo durante el encuentro con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, entidad que también anunció la financiación de varios proyectos para el nuevo gobierno. Taliana Garzón, usted tiene todos los detalles. Hola. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. En efecto, durante la presentación de la hoja de ruta del CAF para los años 2026 y 2030, el presidente electo Abelardo de la Espriella hizo un nuevo nombramiento que llegará a la junta directiva justamente de la empresa más importante de todos los colombianos, de Ecopetrol. Se trata de Jorge Mario Velázquez, quien es hoy el presidente del Consejo Superior de la EIA y también ha ocupado importantes cargos como la presidencia del Grupo Argos. Esto dijo al respecto. Al doctor Jorge Mario Velázquez, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA y próximo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Aprovecho para hacer ese anuncio, maestro. Gracias, maestro, de verdad, por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la Patria Milagro. Bienvenido, maestro. El presidente electo también hizo referencia a esos pilares que serán centrales bajo su mandato al frente de los próximos 4 años de los colombianos, desde reglas claras hasta esa articulación que será crucial con los empresarios para impulsar el desarrollo de nuestra nación. Respeto absoluto por la propiedad privada y por la seguridad jurídica. Las reglas del juego dejarán de cambiar según la coyuntura política. En mi gobierno, Colombia volverá a ser un país donde la palabra del Estado inspire confianza y donde invertir vuelva a ser una decisión segura, queridos amigos. Este gobierno dejará de ver al empresario como un adversario. El sector privado es el mayor aliado del desarrollo de la patria. Que nadie se equivoque con eso. Cuando la empresa prospera, el empleo crece, y cuando el empleo crece, la pobreza retrocede. Por su parte, Sergio Díaz Granados, presidente del CAF, hizo un anuncio muy importante sobre el financiamiento para Colombia en los próximos 4 años. Se trata de 9.000 millones de dólares, un monto que jamás se había adjudicado a un solo periodo presidencial. Nosotros vamos a darle apoyos y sobre todo de liquidez para que el país pueda mejorar y reperfilar su deuda externa. Ahí vamos a ser parte con seguridad junto con otros bancos de desarrollo de un apoyo para que Colombia no tenga una presión de deuda. Lo segundo, del lado de CAF nos vamos a asegurar que todo el tiempo el flujo de los recursos de CAF a Colombia sean siempre positivos. Siempre vamos a colocar más plata para que pueda el país mantener esas tasas de crecimiento que se quieren alcanzar. Gracias a ese acuerdo avanzaremos en seguridad energética, infraestructura para la productividad,
inclusión social y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Quiero subrayar que este acuerdo no se limita a la simple financiación de proyectos. Este acuerdo financia una manera distinta de gobernar, en la que cada peso del erario tendrá que traducirse en bienestar para nuestra gente. También tuvimos la posibilidad de conversar con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, puntualmente sobre los aranceles de 12,5% que empezó a aplicar los Estados Unidos a partir de este 24 de julio a gran parte de la canasta exportadora nacional. Aseguró que el nuevo gobierno ya tiene un plan para contrarrestarlos. Y empezamos a trabajar en la solución desde el día 1. Desde el próximo martes tenemos una mesa de trabajo para avanzar en una respuesta. Nosotros ya tenemos un borrador de lo que debería ser un decreto que genere la restricción a esas importaciones que tengan componente de trabajo forzado para darle una respuesta a una solicitud que hizo el gobierno norteamericano al gobierno Petro y que el gobierno Petro, en su tradicional forma de no gobernar, fue incapaz de dar una respuesta. Nosotros somos un gobierno que ya empezó a trabajar en la solución. Finalmente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, también se refirió a Ecopetrol. Asegura que se requiere una transformación estructural a propósito de los cambios recientes que también hemos conocido, a los que ya nos hemos referido y que comienzan justamente con el nombramiento de Jorge Mario Velázquez en la gerencia y también en la junta directiva de la empresa más importante de Colombia, Ecopetrol. 1:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros. 4 personas estarían implicadas en la desaparición y muerte de María Camila Potosí, la joven embarazada que fue hallada sin vida a orillas de un río en Cali. Hoy justamente habló la policía sobre los avances de esta investigación. John Alex Henao, ¿qué dicen las autoridades? Catalina, audiencia, saludo especial. Además de lo que usted menciona, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali ha dicho que se han mantenido herméticos con la información para evitar que se entorpezca la investigación, pero que avanzan de manera positiva y próximamente estarían entregando resultados contundentes. Descartó que hasta el momento hayan personas capturadas. Y hay un dato adicional, ya asciende a 100 millones de pesos la recompensa para aquellos que entreguen información que les permita a las autoridades seguirse acercando a los autores intelectuales y materiales de este atroz crimen. La muerte de María Camila Potosí sigue siendo un misterio. Las autoridades aún no dan con los responsables ni confirman si la bebé fue extraída del vientre de la madre y aún continúa con vida. Sin embargo, un equipo de investigadores avanza en la recolección de pruebas y ya tiene indicios. En este momento no hay personas capturadas, sí hay una mujer indiciada que estamos trabajando frente a eso. General, ¿esto podría obedecer a una retaliación, un ajuste de cuentas entre pandillas? No está claro aún el asunto, estamos verificando cuáles son los móviles de este lamentable y atroz hecho. Sabemos que podrían haber participado más de 4 personas, pero vuelvo y repito, hace parte de la reserva de la investigación. La investigación podría extenderse hasta la red de salud de Cali, donde María Camila Potosí y Julieta Arango, la mujer que la transportó en moto antes de su desaparición, asistían al mismo programa de asistencia. Respecto al relacionamiento de María Camila Potosí y Julieta Arango, usuarias del régimen subsidiado de la red de salud Ladera, nos permitimos informar que estamos prestos a colaborar con las autoridades en el proceso de investigación del caso, pero además manteniendo la reserva de las historias clínicas conforme a la norma. La alcaldía de Cali y la gobernación del Valle ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información que ponga en evidencia a los autores materiales e intelectuales del homicidio. Estamos ya trabajando con la policía, con la fiscalía, e invito a la ciudadanía a contribuir información. Estamos ofreciendo 50 millones de pesos por información que nos permita judicializar a los responsables. Los familiares de María Camila centran sus fuerzas en buscar justicia y esperan el dictamen de medicina legal que aclare lo sucedido. 1:42 p.m. y mucha atención porque se confirmó la primera condena por un caso de corrupción en contratación en el área metropolitana del Valle de Aburrá entre los años 2020 y 2023. Nos enlazamos con Alfonso Cárcamo. ¿Cuáles son los detalles de ese caso, Alfonso? Hola.
Alejandra, muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Un juez de Medellín pues fue quien finalmente avaló este preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Juan Alberto Cardona, quien trabajaba como tesorero y trabajaba como contador del Cuerpo Voluntario de Bomberos del municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. El señor Cardona lo condenaron por 19 meses de prisión después de haber admitido su responsabilidad en el delito de falsedad de documento privado. Lo que dice la Fiscalía en medio de toda esta investigación es que el hoy condenado pues firmó 15 documentos falsos para poder desviar, para poder enviar dineros a terceros de manera irregular en medio de 6 contratos entre el área metropolitana y bomberos de Itagüí por más de 18.000 millones de pesos en el periodo de 2023 y 2020, mientras fue alcalde Daniel Quintero Calle y mientras presidía el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, la junta directiva del área metropolitana. Lo que dice la Fiscalía frente a este caso es que esta desviación de dinero era para favorecer a terceros y entre ellos se encuentra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló al respecto y asegura que esto hace parte de un macro caso de diferentes hechos de corrupción aquí en la capital antioqueña. Aquí ya no se puede hablar de supuesta corrupción, está comprobada la corrupción, primera condena, ya hay extinciones de dominio a contratistas, a empleados públicos y ese caso del área metropolitana por el que condenan a esta persona es solo uno de los 650 hallazgos que le hemos entregado a las autoridades. Hasta ahora hay que decir que, por ejemplo, en este escándalo ya firmó un principio de acuerdo Misael Cadavid, quien era el jefe de bomberos del municipio de Itagüí, y también ya está imputado Juan David Palacio, el exdirector del área metropolitana del Valle de Aburrá. Alfonso, gracias. Y en Noticias de Salud, ¿usted es consciente de su postura mientras mira el celular? Pues preste mucha atención porque hay algo llamado el síndrome de cuello de texto. Doctora Fernanda, cuéntenos de qué se trata. Catalina, buenas tardes. Pues resulta que estar con la cabeza inclinada, ahí sumidos de manera prolongada en el celular, o puede ser también en la tableta o en el computador, incrementa el peso que deben soportar las vértebras del cuello, y esa postura causa dolor, tensión y otros síntomas neurológicos como hormigueo en los brazos, y puede terminar alterando la curvatura normal de esa parte de la columna, con todo lo que eso implica. Así que el llamado es a ser más conscientes de la postura y a no someter el cuello a esfuerzos extra. ¿Usted ha notado efectos en su cuerpo por la postura con el celular? Dolores en el cuello más que todo, y pues en la mano cargar siempre el celular. Sí, me he dado cuenta que es más como en la cabeza, te empieza a doler como la cabeza o los ojos ya cuando es ya muy tarde y muy noche. Pues con el encorvamiento, el dolor acá en la cervical, que suele ser incómodo a ratos. Pues estos síntomas son más comunes de lo que se pudiera pensar. Afectan al menos a la mitad de los usuarios de celular y hasta al 80% de los adolescentes. Se conoce como el síndrome de cuello de texto. La postura de la cabeza significa variaciones en el peso que recibe la columna en el cuello. La columna es una estructura que se somete a peso, a carga durante el tiempo en el que estamos en posición erguida. Y dependiendo de cómo la utilicemos y cómo hagamos los movimientos, esas cargas hacen que la columna se desgaste más rápidamente o menos rápidamente. Si no tenemos una postura adecuada, el desgaste es muy rápido. La cabeza de un adulto pesa en promedio 5 kilos, pero a medida que la inclinación de la cabeza aumenta, este peso se incrementa y la columna puede llegar a percibir hasta más de 20 kilos de peso. Esta es una imagen de resonancia magnética de la columna cervical normal, en donde vemos la posición del cuello. Esta curva con una ligera inclinación hacia atrás es normal y permite que todas las estructuras estén alineadas y soporten la misma cantidad de peso. En la imagen de la derecha vemos las consecuencias de tener una mala posición y el proceso degenerativo al que sometemos nuestra columna cervical. Toda la estructura cambia en su posición, las vértebras se pueden desplazar unas con respecto a las otras, esto se llama listesis. Los discos van cambiando en su composición y pueden tener protrusiones hacia atrás. Y las estructuras ligamentarias y musculares posteriores también se incrementan como consecuencia de todo este proceso progresivo de tener malas posiciones.
Eso termina comprimiendo esto que es el canal nervioso por donde transcurre la médula espinal. Efectos que si no se intervienen a tiempo podrían necesitar hasta cirugía para ser corregidos. Por eso, atento a los síntomas de alarma. Dolor crónico, dolor sobre todo en la parte posterior del cuello, puede tener una sensación de adormecimiento en los hombros y brazos, con los cambios de posición puede tener dormida una mano por un tiempo, por ejemplo, y después de eso puede tener el dolor irradiado a los brazos o incluso con limitación para la fuerza o con disminución de la masa muscular, con distrofia, atrofia muscular en las manos. Por eso, la mejor manera de prevenir esta condición es con una postura correcta. Cada vez que manipulemos una pantalla, un libro, un texto, lo primero es ser conscientes de la posición de la cabeza. Entonces la cabeza en su sitio, erguida, y luego el celular, la pantalla, lo que hagamos en la posición que nos permita hacer esa actividad sin movilizar la cabeza, sin desplazar la cabeza. El doctor Juan Carlos Díez, neurocirujano, explica que estar sentado por más de 3 horas no es sano para la columna y que cuidar de esta incluye también actividad física y control del peso. Eso con el cuello, pero recordemos que también el uso excesivo de estos dispositivos, el tiempo sin límites frente a las pantallas, también tiene efectos en nuestra visión, en las manos. Algunos estudios sugieren incluso que podría estar afectando la motricidad y reduciendo la fuerza muscular. Feliz tarde. 1:48 minutos. Tanto Francia como España han pedido ayuda a la Unión Europea para enfrentar los devastadores incendios que avanzan y sin control. Las llamas han puesto a prueba a los bomberos y a los equipos de emergencia. Miles de hectáreas han sido afectadas, mientras familias enteras fueron evacuadas de sus hogares. Desde el aire y desde la tierra. Las imágenes del fuego arrasando miles de hectáreas en España y Francia son dramáticas. En este momento, España enfrenta 4 grandes incendios que mantienen en alerta el centro del país. Las llamas han obligado a evacuar a 11.500 personas y han llevado al gobierno a declarar la emergencia nacional. Que yo tuve que salir por piernas de mi casa, era una bola de fuego que si me retraso 5 minutos nos arrasa, y mi mujer aceleró y fue providencial. En Madrid, 3 frentes se han unido en uno solo y ya han consumido cerca de 6.000 hectáreas, amenazando a nuevos municipios. Y en la provincia de Ávila, el fuego ha arrasado 9.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a los habitantes del Hoyo de Pinares y Burgohondo. Instantáneamente aquello deflagó de tal manera que hizo como una especie de explosión. Ya nos bajamos a la calle para poder salir de casa viendo ya lo que se nos venía, porque había muchísimo humo y eso ya no daba buenas señales. El delegado de Gobierno de Madrid elevó a más de 40.000 los afectados entre evacuados y confinados y señaló que el fuego está saltando grandes distancias, lo que complica aún más las labores de extinción. En Francia, los incendios forestales también han obligado a evacuar a miles de personas, principalmente en el suroeste, en la bahía de Arcachón y en Biscarroz. Las llamas ya han arrasado más de 12.500 hectáreas del país. Los habitantes de las zonas afectadas intentan salvar lo que pueden, incluidos a sus animales. El fuego venía desde lejos de ese bosque y luego llegó hasta acá, hasta cerca de mi casa. Tanto Francia como España han pedido ayuda a la Unión Europea, pues los incendios han puesto a prueba la capacidad de los bomberos y de los equipos de emergencia. Mientras ellos luchan contra las llamas, miles de hectáreas quedaron devastadas. Familias han tenido que evacuar sus hogares y casas y paisajes enteros quedaron convertidos en ceniza. Y un ataque ruso contra un campo de instrucción militar en Kiev, Ucrania, donde se realizaba una exhibición de armamento, dejó por lo menos 10 personas muertas. La ofensiva, que incluyó un misil balístico, también dejó cientos de heridos, por lo que el fiscal anunció la apertura de una investigación para determinar si los organizadores de este evento tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Ucrania respondió atacando nuevamente una de las tiendas más grandes para el hogar en San Petersburgo.
Y oigan eso, en un hecho poco común, más de 120 millonarios británicos le pidieron al nuevo primer ministro Andy Burnham que les aumente los impuestos. Entre ellos están el exfutbolista Gary Lineker, el músico británico Brian Eno y el guionista de la película Notting Hill, Richard Curtis. En la carta aseguran que pueden pagar más, proponen un impuesto del 2% para fortunas superiores a los 13 millones de dólares y afirman que esos recursos van a contribuir a construir una sociedad más igualitaria. El gobierno dijo que va a estudiar esa propuesta. 2:24 p.m. Por primera vez Azocapitales lanzó un estudio en el que identificó cuáles son las capitales que tienen una mayor vulnerabilidad de cara al fenómeno de El Niño. Advierte que no solo hay que pensar en la escasez de agua, sino también en los sistemas de riego para contener los incendios forestales. Eduardo Hernández nos cuenta cuáles son esas ciudades más vulnerables. Eduardo. Sí, y es un informe que nos dice que todavía estamos a tiempo, sobre todo en las ciudades capitales. Lo desarrolla precisamente Azocapitales para establecer cuáles son esas ciudades con una mayor vulnerabilidad ante el fenómeno del Niño, que se prevé será mucho más fuerte a finales de este año y a comienzos del que viene. Para responder a su pregunta, ¿cuáles son las ciudades en alerta roja? Aparecen allí Santa Marta, San Andrés, Riohacha, Cúcuta, Valledupar, Yopal y Quibdó. Especialmente vulnerables estas ciudades para lo que se viene, pero también hay otras que tienen una alerta naranja. Entre ellas vemos varias ciudades capitales, entre ellas, por ejemplo, la ciudad de Cali, y también aparece Bogotá. El director ejecutivo de Azocapitales, Andrés Santamaría, conversó con Noticias Caracol a propósito de la intención que se tiene con la emisión de estas alertas. Estamos a menos de 130 días para que el fenómeno tenga un mayor impacto. Lo primero es que el fenómeno Niño ya está en desarrollo. La probabilidad de un niño muy fuerte, no débil sino muy fuerte, aumentó del 63 al 81%. Además de esas ciudades que están en alerta roja y las que están en naranja, también aparece un listado de aquellas ciudades que están en alerta amarilla. Allí podemos ver a la ciudad de Mitú, de Pasto, de Florencia, de Manizales, de Pereira, Armenia, el eje cafetero, y también aparece allí la ciudad de Medellín. Llama la atención que ninguna ciudad está en verde, es decir, existe riesgo en todo el territorio nacional. ¿En qué aspectos se deben preparar particularmente las ciudades? Esto es lo que explica el director Santamaría. Garantizar el abastecimiento de agua, proteger el sistema energético, fortalecer la capacidad de respuesta a los incendios y asegurar también presupuestos y recursos del presupuesto tanto nacional y local, que por cierto el gobierno electo del doctor de la Espriella ha dicho que se van a trasladar unos recursos para afrontar el fenómeno del Niño y hacer algo que es muy importante, hacer seguimiento permanente a los indicadores de riesgo. Y aquí lo que plantea Azocapitales es que no solamente son las ciudades, las autoridades locales quienes deben ejercer tareas para prepararse para este fenómeno del Niño a 132 días del momento crítico, sino que también el gobierno entrante e incluso el saliente deben adoptar medidas inmediatas para empezar a apoyar especialmente a aquellas ciudades que tienen una mayor vulnerabilidad. Muy bien, Eduardo, gracias. Y ante la sobrecarga eléctrica por las altas temperaturas registradas en el Caribe, Afinia programó cortes en el servicio de hasta 12 horas. Comerciantes y residentes de Cartagena están en alerta, mientras que la empresa dice que las suspensiones buscan evitar un colapso en el sistema. Como una estrategia preventiva para evitar un colapso del sistema eléctrico, Afinia programó cortes en la prestación del servicio ante el aumento de la demanda ocasionado por las altas temperaturas. Ayudemos todos desde nuestras pequeñas acciones a disminuir la demanda y la sobrecarga que está enfrentando en este momento la red, que está en un estrés absolutamente extraordinario, muy salido de los cánones normales. Estamos desarrollando eventos que están programados de mantenimiento de las diferentes redes eléctricas, subestaciones, modernización de las redes eléctricas. Hoy, sectores del barrio Crespo en Cartagena y municipios como el Carmen de Bolívar y San Jacinto presentan cortes de hasta 12 horas. Muchas personas en embarazo y en condición de discapacidad se ven afectados porque son de muy larga duración, pero no se ve reflejado en la facturación.
Comerciantes como Francisco Pérez advierten sobre las pérdidas que la falta de energía le genera. Ya se me han dañado varios equipos. Por ejemplo, trabajo con unas máquinas de coser que son con tarjeta. Entonces se me daña la tarjeta y tengo que mandarla a arreglar. Y ese dinero con que mando a arreglar, nadie me lo repone. Tiendas y panaderías también reportan afectaciones. Bastante preocupante porque todos los productos se nos dañan. Cuando se va la luz se pierde que si la producción, dejamos de trabajar porque el horno es eléctrico y o sea, no podemos hacer otra cosa porque no hay cuarto de enfriamiento, ¿me entiendes? Y siempre se pierde producción. Afinia insiste en que estas intervenciones son necesarias para garantizar la estabilidad del servicio y hacer los mantenimientos preventivos, y hace un llamado al ahorro y al uso racional del servicio. Y en Quibdó desde hace 4 días hay protestas en las calles por la crisis energética que se vive en el Chocó. Aseguran que las continuas fallas en el servicio y las facturas costosas los hacen escoger entre comer o pagar el recibo de la energía. Una fuerte tensión se vive en Quibdó debido a las protestas que ya completan 4 días consecutivos por la grave crisis en la prestación del servicio de energía. Las altas tarifas sin ningún control por parte de los organismos. 2, la intermitencia del servicio que ha afectado tanto a la economía local que lo necesita. Y 3, las inversiones que se deben hacer en el sistema para que no recaiga nuevamente en los daños que nos viene ocasionando. Vamos a quedar por fuera del circuito por tiempo indefinido. Es una inversión que tiene que hacer el Estado, pero ya es ya. A esta petición se unieron los líderes de los municipios no interconectados. Esa planta se suministra con combustible, pero no están brindando un servicio digno, máximo 12 horas al día. O sea, es algo increíble. Pero el recibo llega puntual. La empresa distribuidora del Pacífico Dispac tiene como mayor accionista el Ministerio de Hacienda. Es por ello que exigen una comisión del alto gobierno. El Ministerio de Minas y Energía, y quien además subsidia bastante de la operación del departamento del Chocó, como lo es la UPME al interior de este ministerio. La Superintendencia de Servicios Públicos, porque hay una queja muy enfocada en tarifas y una queja muy enfocada en la atención al ciudadano o al consumidor. Dispac ha informado que efectuará un plan de choque para mejorar el servicio y que por ahora los cortes programados se suspenderán en lo que duren las protestas sociales. El IDEAN advirtió que el fenómeno del Niño sigue fortaleciéndose y que hay un 81% de probabilidad de que alcance su mayor intensidad entre octubre y diciembre. Ante este panorama, las autoridades insisten en que tanto la ciudadanía como las entidades deben ahorrar agua y energía. El país vive un contraste climático. Hemos tenido temperaturas altas y baja precipitación en todo lo que es la región Caribe, la región andina, la región Pacífico, y por el contrario hemos tenido una temporada muy marcada de precipitaciones hacia lo que es la Orinoquía y la Amazonía. Y para el fin de semana se esperan lluvias generalizadas en gran parte del territorio nacional. Pero aunque las lluvias puedan hacer pensar lo contrario, Colombia ya está oficialmente bajo el fenómeno del Niño, asociado a fuertes sequías. Por eso las autoridades insisten en no bajar la guardia con el ahorro de agua y energía, especialmente cuando se espera que el fenómeno alcance su mayor intensidad entre octubre y diciembre. En la calle nos contaron qué están haciendo para no desperdiciar agua. Estamos consumiendo menos agua para el baño, en el gimnasio que tenemos en mi conjunto, entonces no prendemos las luces, sino solamente un bombillito. Utilizando el agua de la lavadora para los baños y pues cerrando más rápido el agua cuando uno se baña. ¿Ha visto el cambio en los residuos? Sí, claro. ¿Cómo de cuánto? Por ahí se ha bajado un 20% más o menos. Bañarse unos días por medio, bregar en la ropa, que pueda evitar las lavadas, así. Para el ahorro del agua, las autoridades recomiendan tomar duchas de máximo 5 minutos, cerrar la llave cuando no se esté usando, lavar el carro con balde en lugar de manguera y recolectar agua lluvia. En Bogotá, según el distrito, el 58% del agua que consumen los hogares se destina al aseo personal, por lo que reducir el tiempo de la ducha es una de las medidas con mayor impacto.
Por su parte, el Ministerio de Minas ya tomó cartas en el asunto. A través de esta carta le solicitó al Ministerio de Trabajo la promoción de esquemas de teletrabajo. En otra comunicación le pidió al Ministerio de Educación impulsar clases mediadas por tecnologías cuando sea viable y adoptar medidas como ajustar el uso del aire acondicionado, apagar los equipos que no estén en funcionamiento y concentrar las actividades en el menor número posible de espacios. Pues estos dos sectores consumen el 20% de la energía de todo el país. Aunque las lluvias continúen en varias regiones, el llamado es a no confiarse. El fenómeno del Niño ya está en el país y los próximos meses serán determinantes para el ahorro de agua y energía. Gracias a un recurso aportado por el gobierno de los Estados Unidos se ha podido recuperar uno de los lugares más maravillosos de nuestro país. Se trata de Ciudad Perdida. Es un bello ecosistema que mezcla la tradición cultural con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada a través de su historia. Y a través de ese proyecto se denota la recuperación natural de este mágico escenario. En pleno corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra Ciudad Perdida, un lugar histórico lleno de magia y cultura ancestral que con el paso de los años se ha ido deteriorando. Por eso la Embajada de los Estados Unidos ha invertido recursos para ayudar en su conservación. Por medio de un fondo del embajador de preservación cultural. Es un proyecto de 3 años, una inversión de $300,000 y la idea es preservar 18 terrazas allá y trabajar con la comunidad local para que tengan todo lo que necesitan para recibir más turistas. Con el aporte económico del gobierno norteamericano se ha recuperado gran parte de las 158 terrazas de Ciudad Perdida, así como conservar su fauna y flora. La sierra es uno de los ecosistemas claves del Caribe colombiano. Y realmente lo que hemos estado viendo con el tiempo es una bajada en la inversión en términos de conservación. No solo conservación de la parte ambiental, sino también inversión en desarrollo para comunidades indígenas y campesinas. ¿Qué hace la humanidad sin historia? No hace mucho. Entonces es la manera de conocerla, de darla a conocer a los jóvenes, a los niños y a los adultos. No solamente de acá, pues de acá es importante que conozcan su historia porque es parte de la de ellos. Los turistas reconocen el valor de Ciudad Perdida por historia y cultura. Significa una cosa muy importante para las personas en Santa Marta y el significado para la cultura y la historia del país. Es un sitio de patrimonio tangible, entonces yo sé que para un turista es importante entender que significa algo cultural y no solo para un treco, algo más, es algo más profundo. Por estos días, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia ha dispuesto de un mini museo itinerante en el Parque Bolívar, mostrando el proyecto de recuperación de Ciudad Perdida. 2:45 p.m. En cámaras de seguridad quedó registrado el accidente que cobró la vida de una mujer de 27 años que estaba embarazada y se transportaba en una motocicleta. Este grave hecho revive una vez más la preocupación de las autoridades por la elevada cifra de accidentes de motociclistas. A las 6:45 de la mañana se observa en cámaras de seguridad cuando pasa esta volqueta por el barrio San Carlos, localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá. Metros atrás transita una motocicleta por el lado izquierdo e intenta sobrepasarla. En ese intento, la conductora de la moto pierde el control de su vehículo, resbala y la copiloto, otra mujer de 27 años que tenía 5 meses de embarazo, cae justo debajo del tractocamión. Pierde la vida, efectivamente, dado a la gravedad del impacto, también pierde la vida su bebé. Ahí los conductores fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para poder establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieron este grave incidente. Una de las hipótesis es que la conductora de la moto pierde el control por un palo en la vía. Había un elemento sobre la vía, la motocicleta por querer hacerle el pase a este objeto sobre la vía, pues de pronto fue lo que produjo que la volqueta también pasaran al mismo tiempo por el mismo lugar y se presentara este accidente. Expertos penalistas se refirieron a lo que podría pasar en este caso a la hora de atribuir responsabilidades. Poder así determinar si la conductora de la motocicleta obró con culpa en este asunto. Respecto al conductor de la volqueta, se evidencia claramente que no tiene ninguna clase de culpa con el accidente que ocurrió. Acá tenemos que ver si el mismo conductor del vehículo se dirigía en exceso de velocidad, porque queda claro
que en el costado derecho de la vía dice que no se puede transitar a más de 30 kilómetros por hora. La Fiscalía General de la Nación tipificará este delito como homicidio culposo y tiene una pena de entre 6 a 12 años de prisión. En lo corrido de este año, 4.100 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, de los cuales 2.500 son motociclistas, según las autoridades de tránsito. 2:47 minutos, y por la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, fue capturado en Bello, en Antioquia, alias 300, quien presuntamente habría coordinado el rapto del profesional y quien llevaría 4 años trabajando en alianza con las disidencias de alias Calarcá. Alguien se lo llevó, no sabemos por qué. ¿Qué fue lo que hizo tan grave para desaparecerlo? Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo Peláez, ingeniero forestal desaparecido desde hace 4 años en San Andrés de Cuerquia, recuerda con dolor la ausencia de su hijo. Un joven que ama su carrera, su trabajo, lo que hacía, trabajar por el medio ambiente, por la naturaleza, por conservar el ecosistema. En las últimas horas, el Gaula Militar logró la captura de alias 300, quien según la investigación que adelantan las autoridades, sería pieza clave en la desaparición del ingeniero. Lo que fue alias 300, Willy y el Paisa, de acuerdo a las investigaciones que viene manejando nuestra Fiscalía General de la Nación, tuvieron participación en la planeación, ejecución y desaparición del ingeniero Andrés Camilo. Para las autoridades, el hoy señalado habría trabajado en conjunto con alias Willy y alias El Paisa. Este individuo era un articulador principal de esta estructura, era su segundo cabecilla y, como te decía, tenía injerencia en el manejo de todo el tema del microtráfico en todo el departamento antioqueño. Según la investigación, la principal hipótesis de la desaparición de Andrés Camilo está relacionada con un tema de extorsión. Las teorías apuntan a un secuestro extorsivo precisamente con relación a su actividad profesional. Bueno, alias 300 viene manejando un outsourcing con la estructura 36 de las disidencias de las FARC, los cuales vienen siendo un brazo armado que les permite consolidar sus objetivos en las áreas urbanas. A través de sus redes sociales, Claudia lleva la cuenta de los 1.572 días en que no vi a Andrés Camilo y así mantiene vivo el recuerdo de su hijo. 2:49 p.m. En otras noticias, en Barranquilla avanzan las obras de remodelación en el Estadio Metropolitano. La casa de la Selección Colombia y, por supuesto, del Junior de Barranquilla está a punto de convertirse en uno de los escenarios deportivos más grandes y modernos del país y de la región. Con personal especializado y equipos de última tecnología, terminó la construcción e instalación de las nuevas gradas del Estadio Metropolitano de Barranquilla. El coloso de la Ciudadela pasará de tener una capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores. Una buena noticia para Barranquilla porque su crecimiento a nivel de estructuras ha sido bastante grande y bueno, el estadio es algo que nos representa a todos los barranquilleros. Esta vez se va a poner buena, mejor, güey. Cuando venga la selección y vengan eventos internacionales, las ventas se aumentan. En la Casa de la Selección Colombia se ejecutan obras de ampliación y remodelación que incluyen también el cambio de todo el césped, que ahora será híbrido con costuras de fibras sintéticas, la instalación de sillas retráctiles para mayor comodidad, zona VIP, renovación de camerinos, fachada, entre otros. Yo creo que las grandes figuras cuando lo pisen van a sentirse muy felices y de muy agrado con el césped, que está muy bueno. Pronto, el Supermetro estará listo para recibir al Junior y a la Selección Colombia. También eventos internacionales como la final de la Copa Sudamericana que se jugará en noviembre. Barranquilla pega adelante como siempre. Nos honra de que la Conmebol nos haya escogido como la final de la Suramericana única y la selección y nuestro bicampeón. Teníamos que tener un estadio de talla mundial, estamos felices. La obra avanza en un 60% y la inversión es de más de 170.000 millones de pesos. Y hoy comenzó la 14ª edición del Festival GAO en Bogotá. Este gran encuentro de relatos iberoamericanos reúne a más de 250 invitados de todo el mundo que reflexionan sobre el momento actual y reivindican el poder del periodismo y de la palabra. David Molina nos tiene los detalles de esta fiesta cultural.
Bajo el lema Aquí estamos, aquí contamos, el Festival Gao vuelve a tomarse la capital de los colombianos este 2026. Periodistas, escritores, artistas y creadores de todo Iberoamérica nutren los conversatorios, exposiciones, talleres, espectáculos y experiencias que reflexionan la coyuntura mundial. Y Bogotá es una ciudad que le apuesta a la cultura, en la que García Márquez también residió, pero que también se ha convertido en una especie de capital de un movimiento mundial. Por un lado, por el periodismo ético, independiente e innovador. Por otro lado, por la idea de responsabilidad digital. Y finalmente, libertad de prensa. Anoche, en un acto simbólico en la Biblioteca Virgilio Barco, el Premio Español AENA de Narrativa Hispanoamericana donó 300 títulos a la red de bibliotecas públicos de la ciudad, un aliado clave de este festival. Hemos elegido Colombia, Bogotá, un país sudamericano y el país donde nació Gabriel García Márquez, para hacer esta primera donación de libros, que es la segunda pata quizá menos conocida del premio, pero para el objetivo del premio la más importante, que es la adquisición de libros y su distribución en bibliotecas y centros académicos tanto de España como de Latinoamérica para fomentar la lectura. Esta edición del festival es también el preámbulo del natalicio 100 de Gabriel García Márquez. Por ello, como lo pensó el Nobel, las discusiones de esta edición pretenden combatir la desinformación y la polarización. Estamos en una etapa complicada para aquellos que trabajan las historias buscando la verdad, y especialmente en el caso del periodismo hay un claro escenario de acoso político, económico, tecnológico. Hasta el domingo 26 de julio habrá programación por todo Bogotá, una fiesta de palabras que invita a repensar la sociedad y el futuro. A esta hora es noticia en el departamento del Cesar el pronunciamiento que hacen las autoridades sobre la acción terrorista que se registró durante las últimas horas en el municipio de Pelaya. Mediante un comunicado, el Departamento de Policía del Cesar aseguró que la estación de policía de esa localidad fue atacada con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil, lo que dejó como saldo un patrullero herido por esquirlas. El reporte señala además que un civil recibió heridas de consideración. Estas dos personas son atendidas en la clínica de alta complejidad de la ciudad de Aguachica. El informe policial señala además que se abrió ya una línea de investigación para tratar de dar con los responsables de la acción criminal. Se pidió la ayuda de la comunidad para obtener información en una zona donde delinque el ELN. A esta hora de noticia en el departamento del Caquetá, el golpe que asestaron hombres de la 6ª División del Ejército Nacional al ubicar y destruir 2 depósitos ilegales donde fue hallado material de guerra, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, además importante material tecnológico utilizado para atentar contra la fuerza pública. Estos 2 depósitos pertenecerían a los comandos de frontera al mando de alias Walter Mendoza, quien hacen parte de un proceso de paz en esta parte del país. A esta hora también las autoridades reportan la entrega voluntaria de un integrante de esa misma estructura en zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes. A esta hora es noticia en Nariño la recuperación de 22 motocicletas que habían sido hurtadas en la vía panamericana el pasado 20 de mayo en el sector de Mojarras, donde personas armadas habían inmovilizado el furgón en el que se movilizaban estas motocicletas nuevas que venían a ser comercializadas en Pasto. Pues después de labores de verificación en el municipio de Leiva, la policía logró ubicar estas 22 motocicletas y después de un operativo se logró con la captura de una persona y recuperación de estas motocicletas. A esta hora es noticia en Boyacá la elección del nuevo mandatario o mandataria de la ciudad de Tunja, que se realizará este domingo. La jornada de votación atípica estará custodiada por más de 700 uniformados, distribuidos en las 362 mesas ubicadas en diferentes puntos de la capital boyacense. En total son 11 candidatos que buscan tomar las riendas de Tunja por los 17 meses que quedan de periodo. Esta dosis nos alcanza hasta el lunes
al mediodía. Así que prepare su artillería otra vez, Claudia Leonor. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por su sintonía. A las 7 de la noche los esperamos en una nueva edición informativa, pero si quieren seguir los hechos del día, se pueden conectar con Pablo Arango a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol a través de nuestras plataformas digitales. Sí, señora, lo importante es la paz interior. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz fin de semana.